Eso es una de las cosas. Y bueno, lo de la campaña de TV Azteca me parece que francamente, es una muestra de cómo cunde la desinformación. Yo creo que de comunistas estos libros no tienen nada, o sea, por lo menos hasta donde yo leí, no he visto absolutamente ninguna apología de Stalin ni nada de esto. Lo que están haciendo es simplemente reflejar pues un cambio cultural también que no podemos negar que ha habido, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, ya un libro de texto que no tocara eso sería un libro anacrónico. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 2 de agosto del año 2023. Vamos con información pregoneros porque como hemos visto durante todo el día de ayer y el día de hoy, esta nueva campaña en contra del gobierno, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora por todo este tema de los libros de texto gratuito, mis estimados pregoneros, a la que ya se unió también Xóchitl Gálvez y hasta TV Azteca. Vean nada más, la doctora Violeta Vázquez Rojas pone en su lugar a TV Azteca y a todos estos que ya están pues saliendo a decir que todo esto es un peligro comunista para la educación en nuestro país. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos pregoneros, vamos a escucharlo. Así pone en su lugar a TV Azteca, pone en su lugar a todos estos que ya empezaron con esta campaña en contra de los libros de texto. Pero claro, se explota ese prejuicio porque a mí me gustaría subrayar, Dani, antes de cualquier otra cosa, que el contexto en el que estamos es uno en el que antes de este sexenio, la industria editorial privada estaba a cargo de la producción de los libros de texto y eso les redituaba más o menos la mitad de sus ganancias. Y el hecho de que ahora sea la propia Conaliteg la que se encargue de la producción y la distribución de los libros está afectando intereses económicos muy grandes y muy particulares. Y es por eso que vemos a las grandes televisoras, ¿no? Como consorcios grandísimos involucrados en una guerra de desinformación al respecto de los libros. Y yo creo que lo mejor que podríamos hacer en este caso sería cada quien agarre los libros que le van a entregar a su niño, a su niña en las próximas semanas y véanlos por sí mismos, ¿no? Porque, y teniendo en cuenta este contexto antes que cualquier cosa, tiene un interés económico detrás. Exacto, doctora. Y, por ejemplo, usted en su área de investigación, pues nos hablaba de que ahorita ya se cambia el asunto de lo normativo, el enfoque normativo. ¿Qué opina de todo este temor que se genera alrededor de exponer pues estas distintas formas del habla? Usted lo señaló en distintos artículos, no es que se enseña que así se diga, sino que se reconoce que así se habla. ¿Qué opina, ahondando en este asunto de la lingüística, pues este temor de que ahora se va a enseñar a los niños a no hablar bien o de que ya se está deformando el pobre lenguaje español? El lenguaje español siempre se ha deformado y ha cambiado y cambia, digamos, a través del espacio, a través del tiempo, incluso a través de las edades de los hablantes, ¿no? A través de las generaciones. Entonces, es explotar, como dije hace rato, un prejuicio, porque siempre hay una manera de control social, digamos, ¿no? Una manera de reproducir esa ideología de que hay unos mejores y hay unos peores, de que hay unos que son cultos e inteligentes y hay unos que son una masa de ignorantes, ¿no? Que no saben nada y que por lo tanto no pueden participar de la vida pública. Ese mito en gran parte se reproduce en lo que llamamos ideologías del lenguaje, ¿no? Que es esta manera de hablar, que generalmente es la manera de hablar de las clases medias altas o altas, es la correcta, y esta otra manera de hablar, que es generalmente la de las clases populares, es una manera incorrecta. Y esta dicotomía además se asocia con capacidades cognitivas, con, pues básicamente con inteligencia y con preparación. Esto todo es un prejuicio y los lingüistas lo han dicho desde el primer día que pisan un salón de clases, ¿no? Saben que esto es lo primero que hay que derribar en nuestra concepción del lenguaje. Y los libros de ahora, estos libros de texto, no nada más, porque digamos, esta concepción descriptivista del lenguaje no es
algo que apenas se incorpora este año. Ya se ha hecho en otras ocasiones, pero se pone énfasis en esto. Y otra cosa que a mí me gustaría destacar es que ahorita estaba hojeando el libro de primero de primaria, que se llama Múltiples Lenguajes. Y vienen varios textos en diferentes lenguas indígenas de México. Vienen textos en Mije, en Cucapá, en Tepehua y en Tlapaneco. Y esto, sin grandes introducciones, o sea, estás así como vas leyendo un texto en español, de pronto te aparece un texto en tlapaneco. Y a mí me parece que eso es normalizar la existencia de múltiples lenguas en este país. Y además tienen un pequeño código QR, pues el profesor o el padre de familia quiere acceder a una página donde están los videos y se oyen, no nada más se leen, sino que se pueden oír esas narraciones. A mí me parece que eso es fantástico, o sea, no le veo absolutamente ningún pero. Creo que es algo por lo que hemos peleado mucho tiempo, ¿no? Por el reconocimiento de la diversidad lingüística en México desde la escuela, que es el aparato oficial para la educación. Exacto, y ahora también regresando a la discusión política, doctora, también con lo que amanecemos el día de hoy es una campaña de una de las televisoras, la segunda más grande de México, hablando de que estos libros pues nos dan una educación comunista y que van a volver comunistas a los niños. Usted hablaba ahorita también de que se normaliza que en México no solamente se habla el español, sino todas estas lenguas indígenas, que incluso pues hay también una batalla no muy enfocada, pero que hay batallas para recuperar estas lenguas. Entonces, pues, ¿cómo ve todo este escenario? Esto de mencionar cómo se habla en México, las maneras, las distintas maneras en que se habla en México, ¿es comunista o cómo lo define usted, doctora? Bueno, como dije hace rato, todo esto empieza con un interés económico detrás, ¿no? Si seguimos el dinero entendemos por qué tanto revuelo, pero eso no quiere decir que no haya también un componente ideológico y que se explote un componente ideológico. Pero en esto me gustaría citar una frase de Seinfeld que dice que todo el mundo piensa que tiene el mejor médico, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene, perdón, es que se le acaba de caer un diente a mi hija, entonces, nadie dice, ay, mi gastroenterólogo más o menos. O sea, todo el mundo piensa que su gastroenterólogo es el mejor gastroenterólogo del mundo, su pediatra es el mejor pediatra del mundo. Y todo el mundo piensa que la educación que recibió es la mejor educación del mundo y no puede concebir otra manera de aprender las cosas, ¿no? De verdad que les parte el paradigma pensar que las matemáticas no se tienen que enseñar necesariamente como ellos las aprendieron. Y lo que sucede con estos libros es que cambian todo el paradigma, digamos, compartimentalizado, ¿no? Modular, de enseñar las materias, y más o menos hacen tienen un enfoque muchísimo más dinámico, muchísimo más adaptado a situaciones cotidianas, y a mucha gente eso les parece como simplemente no lo pueden entender, y por eso dicen que no se enseñan matemáticas, cuando en realidad se enseñan matemáticas a través de situaciones cotidianas que los niños pueden reconocer. Eso es una de las cosas. Y bueno, lo de la campaña de TV Azteca me parece que francamente es una muestra de cómo cunde la desinformación. Yo creo que de comunistas estos libros no tienen nada, o sea, por lo menos hasta donde yo leí, no he visto absolutamente ninguna apología de Stalin ni nada de esto. Lo que están haciendo es simplemente reflejar, pues, un cambio cultural también que no podemos negar que ha habido, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, ya un libro de texto que no tocara eso sería un libro anacrónico. Y tiene que haber reformas educativas para incorporar esos contenidos en la educación oficial. Entonces va a haber muchas cosas que tienen que incorporarse porque son nuevos tiempos, porque estamos viviendo una nueva época, porque por supuesto que va a haber decisiones políticas detrás. Políticas no quiere decir partidistas, sino políticas en el sentido amplio, y que van a tener que responder a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues si eso es lo que ellos piensan, TV Azteca piensa que es comunista. Además me parece como pues es una amenaza tan como de la Guerra Fría. O sea, es que ahorita realmente yo no sé a quién le espanta el comunismo, ¿no? Pero bueno, seguramente Ricardo Salinas Pliego por la edad. Pero bueno. A ellos sí. Doctora, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ahí está el fondo del asunto, ya sabemos el tema de TV Azteca, por eso le contesta la doctora Violeta a todos estos TV Aztecos y a todos estos pianistas que se están colgando de este tema ahora para golpetear
Y sí, ahora pues nos damos cuenta también de todo este tema de Ricardo Salinas Pliego, de que no quiere pagar sus impuestos, en esto está involucrado, y también de todas estas editoriales, mis estimados pronaros, esta industria editorial privada que se encargaba de todo este tema de los libros de texto para la educación básica. Ahora la CONALITEG, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, se ha encargado de todo esto y pues simplemente no están viendo por los niños. Esto es un tema de dinero y por eso están politizando todo este asunto. Pero bueno, quédense ahí, mis estimados poneros, con su opinión. Déjenla caer aquí en la cajita de comentarios. El tamaño de estupidez de Javier Alatorre diciendo que todo esto es un virus comunista en los libros de texto de la SEP. Y esta es la nueva campaña que se están armando TV Azteca y la oligarquía en nuestro país. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.